Claro. Seguimos con más de Entre Noticias, dedicando nuestro programa al tema de los alquileres, hablando con el doctor Roberto Horta, abogado especialista en arrendamiento, también presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Roberto, en el segmento anterior habíamos dejado una pregunta abierta. Hay pues muchas personas que han decidido, por cualquier razón, continuar pues viviendo alquilados, bien que no han podido comprar su inmueble, y hay muchos que dicen, ¿para qué comprarme un inmueble? Prefiero vivir alquilado, y que hace muchos años pues quizás el alquiler versus el costo de la vida versus el ingreso de sueldo me daba para vivir alquilado. Pero ¿qué pasa cuando el propietario de alguna manera quiere pues igualarse un poco o ir a la par del tema de la inflación, va aumentando y el inquilino dice, pues yo no voy a pagar ese arrendamiento, tengo tantos años viviendo aquí y esto es lo que yo te puedo pagar? Bueno, en materia de vivienda, el canon de arrendamiento está regulado y debe fijarlo la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. El tema es que evidentemente esta alta inflación que está viviendo el país ha rebasado no solo ese tipo de contratos, sino cualquier contrato que se debe actualizar. En primer lugar, en este caso, el Ministerio, y ratifico, debería actualizar el valor por metro cuadrado. Si no lo hace desde el año 2012, que ya son 6 años, evidentemente si alguien va a la superintendencia obtendría alquileres desde el 2012, una situación totalmente injusta para el propietario y que genera mayor conflictividad entre las partes. Entonces lo ideal es que haya una ley que permita, por ejemplo, por lo menos un ajuste anual y que sea en base al IPC del Banco Central, al índice inflacionario, que por cierto no se publica desde el año 2015. O sea, no sabemos cuál es la cifra oficial para actualizar un contrato. Entonces, esto lo que genera es mayor conflictividad, genera mayor necesidad por parte del propietario. Le doy un ejemplo. Muchísimas personas invirtieron, de la tercera edad, invirtieron sus prestaciones, sus ahorros en un apartamento para el arrendamiento, para en su vejez, sabemos las dificultades de la seguridad social en este país, tener un ingreso y poder vivir de eso. Antes era así. Hace unos 10 años, un propietario podía vivir legítimamente del esfuerzo que hizo en esa inversión en un apartamento para el alquiler. La situación actual es muy diferente. Y propietarios que no reciben un alquiler justo, y bueno, eso genera conflictividad y situaciones bastante precarias para algunos propietarios. Entonces lo que se debe es generar unas reglas de juego muy claras. La ley de arrendamientos inmobiliarios, que estuvo vigente hasta el 2011 en materia de vivienda, era una ley que promovió en ese momento, en el año 2000, que 500.000 apartamentos que estaban en venta o desocupados salieran a la oferta pública, y eso es lo que necesitan nuestros jóvenes. El alquiler es el primer paso habitacional de una pareja recién casada, el primer paso habitacional de un profesional para después reunir y comprar una vivienda. Eso lamentablemente en la actualidad no existe. Lo que tenemos es una oferta residual, es decir, las personas que se atreven a alquilar son simplemente personas que, bueno, conocen los riesgos, pero a veces tienen un apartamento que está generando gastos de condominio, que se está descuidando. Y se deterioran, además, los apartamentos vacíos. Entonces, bueno, alquilan, pero lo hacen como una relación de confianza. O sea, buscan a alguien en quien en realidad confíen para alquilar, pero es muy diferente a lo que teníamos anteriormente en Venezuela, que, oye, había alquileres masivos, uno veía páginas llenas de ofertas de alquileres de anexos, de vivienda, y ahorita es nada más el 5% de la oferta habitacional, son nada más arrendamientos. Entonces, eso evidentemente debe cambiar, y las personas que impulsaron, las asociaciones de inquilinos que impulsaron esta ley, los diputados de la Asamblea Nacional, deben entender que esto no funcionó, y debe haber un cambio legislativo en beneficio del país, en beneficio de la solución del déficit habitacional. Fíjese, Roberto, vamos a aprovechar para empezar a responder un poco la participación de la audiencia. Recordemos que estamos hablando con Roberto Horta, él es abogado especialista en arrendamiento, también presidente de la Cámara Inmobiliaria del área metropolitana. En nuestras redes sociales, @entrenoticiasgb, hablando un poco del tema de los alquileres. El señor Luis GRB, así es su cuenta en Twitter, le escribe: ¿cómo hacer cuando un inquilino se niega a hablar o a reunirse en casos donde es imposible hacer su contacto físico? Bueno, habría que ver específicamente para qué necesita la reunión, pero
Bueno, esta ley establece como primera instancia que el propietario o el inquilino pueden acudir al órgano administrativo, a la SUNAVI, a la Superintendencia de Arrendamiento, y solicitar la apertura de un procedimiento, ya sea para fijar el canon de arrendamiento, ya sea para iniciar el procedimiento previo para solicitar el desalojo de la vivienda. El tema es que la cantidad de expedientes que existen en la SUNAVI, anteriormente, Marjorie, habían 335 oficinas de inquilinato a nivel nacional, una por municipio. Esta ley eliminó todo, incluyendo la dirección de inquilinato, eliminó todas esas oficinas y nada más creó una por estado. Es decir, ni siquiera hay una por estado, creo que hay nada más 20 en la página web de la superintendencia, nada más aparecen 20 oficinas. Entonces usted se imagina que las facultades administrativas que llevaban 335 oficinas se acumularon en solo 20, entonces cualquier persona que vaya a solicitar un procedimiento administrativo, por lo menos el procedimiento previo a las demandas de desalojo, puede tardar ese procedimiento de 2 a 3 años. Nada más la citación o la admisión de ese procedimiento puede tardar 6 meses. Entonces, no hay una capacidad operativa para atender tantos casos. En el año 2011 habían 40.000 juicios de desalojo en tribunales. Imagínense, todo eso ahora tiene que pasar por la SUNAVI porque le concentraron todas las facultades previas a cualquier juicio inquilinario, tiene que pasar por estos procedimientos administrativos. Entonces, ahora, hablando un poco de este punto, Roberto, que usted dice, el tema del desalojo, ¿todavía procede cuando un propietario, mejor dicho, acude a la instancia legal y dice, bueno, mire, este inquilino no se quiere ir, no quiere desalojar mi inmueble? Yo quizás pues presento mis alegatos y explico por qué yo deseo mi apartamento o quiero que me devuelvan mi vivienda. ¿Cuándo la ley ampara más al inquilino que al propietario? Porque también se han escuchado este tipo de casos. ¿Es que la ley ampara más al inquilino que al propietario? Bueno, la ley establece varias causales. Las principales son la falta de pago de más de 4 meses del canon de arrendamiento. Después viene el estado de necesidad, que es del propietario o de cualquier familiar hasta segundo grado de consanguinidad para solicitar la vivienda. Es muy justo que si un padre compró una vivienda y su hijo se casa, bueno, lo ideal sería que el hijo utilizara esa vivienda para es lo más normal, ¿no? Además es el lo legado. más normal y lo justo y lo más noble. Por otra parte, tenemos las causales de desalojo por violación a los documentos de condominio, por violación a las normas de convivencia ciudadana, por deterioros al inmueble. Todo eso está establecido en la ley de arrendamiento. Pero bueno, evidentemente el propietario tiene que pasar por un procedimiento administrativo de unos 2 o 3 años, después ir al juicio oral inquilinario, que son 2 o 3 años más. Es decir, es un procedimiento largo, ¿no? Es muy largo y evidentemente eso tiene que cambiar porque se generan situaciones de injusticia también muy fuertes, donde quizás un propietario necesita la vivienda y oye, el hijo no puede esperar 2 o 3 años a que se desocupe la propiedad. Entonces, es importante eso, que se aceleren los procedimientos para que pueda haber justicia para ambas partes, porque hay abusos por parte de los inquilinos y por parte de los propietarios, y para eso debe haber un organismo que responda de manera rápida, por supuesto, respetando los derechos de las partes, pero que haya solución a los casos. ¿Qué pasa en casos cuando yo, inquilina, quizás soy madre soltera, pero tengo menores de edad en casa, y usted es el propietario, y usted pues desea que yo entregue el inmueble porque usted quiere pues dárselo a su hija o a su hijo que se acaba de casar, y yo digo, bueno, yo no le puedo entregar el inmueble porque yo soy madre soltera o porque yo no tengo dónde irme y porque aquí en esta casa hay menores de edad? ¿Qué pasa en casos como estos? Bueno, no hay un artículo específico que proteja o le dé derechos adicionales a la familia, aunque los preceptos fundamentales de la ley sí habla de la protección de la familia y los menores. No hay un artículo específico que pueda prohibir un desalojo. El problema actual es que esta ley y la llamada ley contra desalojos arbitrarios estipuló que para que el tribunal ejecute el desalojo después del juicio inquilinario, digamos, si el tribunal falla a favor del propietario, la SUNAVI debe conseguirle un refugio temporal a esos inquilinos para que salgan de la vivienda y pasen a este refugio temporal. El tema es que no ha habido suficientes refugios temporales y bueno, como vimos en un Twitter que vi en la pantalla,
en un tuit, ahí el propietario dice, bueno, tengo unas sentencias del año 2015 que falló a mi favor, pero no, el Azunavi no asigna el refugio temporal. Entonces, eso debe cambiar, por lo menos hay propietarios que tienen hasta una posibilidad de otorgar el refugio temporal para que el inquilino se mude. O mira, yo tengo otro apartamento, yo tengo otra vivienda. Pero pudieran incurrir otra vez en esa diatriba, ¿no? O sea, yo te llevo un refugio Sí. temporal, entonces ahí me quedo como inquilino. Claro. El tema es que bueno, debe haber justicia, la justicia debe operar para la parte que sea, pero que evidentemente se base en una ley que establezca reglas claras, pero ese tema del refugio es lo que ha trancado algunos procedimientos. Entonces, eso debe cambiar porque, ratifico, también del lado del propietario hay necesidades, quizás del lado del propietario también hay familia, hay menores de edad, que evidentemente pueden necesitar la vivienda. Y se han visto casos, no sé si usted recuerda, y creo que fue aquí en Caracas inclusive, que un propietario pues se sentó afuera en vista de esta situación, creo que no le desalojaban el apartamento, el propietario se sentó afuera en el apartamento, en el pasillo, y ahí se quedó hasta que entiendo que el inquilino desalojó. Bueno, hubo varias protestas, bueno, propietarios desencadenaron a los apartamentos, que dormían afuera, unos que instalaban una carpa ante las injusticias que se veían. Entonces, sí, esas protestas las hemos visto, pero también hemos visto casos donde hay propietarios que abusan, y le doy un caso específico, en el municipio de Latillo, un propietario desalojó arbitrariamente a un inquilino, una persona que tenía su contrato vigente, que estaba al día con sus cánones de arrendamiento. Esta persona acudió a las diferentes instancias involucradas. Mira, acudió a la policía municipal, no hizo nada, no la restituyó. Acudió a la defensa pública inquilinaria, tampoco la restituyeron de manera inmediata. Fue para la superintendencia, tampoco la pudieron restituir de manera inmediata. Bueno, prácticamente la persona quedó fuera de la vivienda. Entonces vemos que tampoco del lado de los inquilinos había una protección absoluta. A veces las autoridades no responden por falta de capacidad operativa. Entonces, el tema es que, bueno, ambas partes tienen derechos, pero esos derechos también tienen que materializarse a través de los organismos administrativos jurisdiccionales. En este caso, hemos visto de parte y parte situaciones injustas que deben ser solventadas. Roberto, le escribe la señora Jonaica Linares, me subieron el alquiler de 100.000 a 500.000. ¿Esto está bien? En la parte de vivienda, ratifico, hay una regulación que debe establecer la Azunavi, pero bueno, cuando se pide la regulación es también muy baja, que no cubre ni siquiera los gastos propios del inmueble, derecho de frente. Le doy un ejemplo, en el caso de los edificios de vieja data, estos edificios construidos en zonas como San Bernardino, La Florida, Chacao, en la actualidad los inquilinos pagan un promedio de 150 bolívares, que eran los alquileres congelados del año 2003. Dígame usted si eso, y por eso es que vemos el deterioro avanzado de estos edificios, que por cierto, en esta ley se les prometía transferirle la propiedad a los inquilinos de vieja data, cosa que no se materializó tampoco. Creo que nada más 2 edificios de 5.000 que hay en Caracas fueron los que se les pudieron adjudicar a los inquilinos. Entonces, estos edificios están en franco deterioro, no se puede en muchos casos ni siquiera pagar el sueldo de las conserjes, no se puede hacer mantenimiento, y esto, aunque algún inquilino puede decir, bueno, esto me beneficio porque pago 100 bolívares por un alquiler, que actualmente no hay nada que cueste 100 bolívares. Pero la calidad de vida baja, el mantenimiento de los edificios baja, ascensores que están parados, bombas de agua. Entonces, eso no ayuda ni a la ciudad, ni ayuda al mismo inquilino, que su calidad de vida dentro de ese edificio va a bajar. No, y a veces hay propietarios que quizás prefieren prácticamente perder el inmueble. Sí, bueno, nadie quiere perder una propiedad. Recuerden que todas las propiedades provienen de un esfuerzo familiar, la mayoría de las personas que tienen edificios o viviendas en alquiler son personas que las compraron con un ahorro, con un crédito bancario, y evidentemente nadie quiere perder eso, ni siquiera los hijos, porque son esfuerzos que hicieron sus padres. Pero sí hay situaciones donde evidentemente los propietarios tienen que pagar gastos de su bolsillo que ni siquiera lo dan los ingresos del inmueble. Entonces, esto evidentemente tiene que ser una relación justa donde el propietario pueda tener un ingreso legítimo, porque es una propiedad que le generó un esfuerzo adquirirla,
y que el inquilino también vea protegido sus derechos. Evidentemente la situación económica actual está descontrolada, el tema se ha desbordado, el tema de la inflación, alguien fija un canon de arrendamiento y a los 2 o 3 meses ya ese canon no sirve para adquirir bienes y servicios. Entonces esto ya es un tema macroeconómico que no solo afecta a los alquileres de vivienda, sino también la falta de poder adquisitivo de pudiera ser sano que yo como propietaria y a mi inquilino quizás llegar a un acuerdo y tratar de establecer dentro de los parámetros legales o normales o sanos, vamos a decirlo así, de una relación comercial, quizás llegar con usted a un acuerdo y decirle, bueno, Roberto, yo le alquilo el inmueble, pero cada 3 meses vamos a hacer una reconsideración. Se ve mucho esto y dada la misma situación económica, pues me puede de alguna manera ayudar. Bueno, los particulares pueden llegar a acuerdo. El tema es que esta ley es de orden público, evidentemente no le da cabida a la voluntad de las partes, y ese inquilino después podría ir a la SUNAVI y decir, mira, yo acordé contigo eso, pero yo quiero que la SUNAVI me baje el alquiler. Me ayude. Sí, entonces, el tema, anteriormente, antes del 2011 existía la dirección de inquilinato, porque no es nuevo que los montos de los alquileres de vivienda estuvieran regulados, eso viene desde los años 60. El tema es que, bueno, anteriormente un propietario iba a la dirección de inquilinato en Caracas o a las oficinas municipales de arrendamiento en el interior y cada 2 años la dirección de inquilinato le generaba un nuevo alquiler. No era el alquiler de mercado, pero sí le permitía por lo menos pagar los gastos propios del inmueble y le permitía también tener un ingreso legítimo. Roberto, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quiero que hablemos un poco sobre el tema de los gastos en cuanto a reparaciones menores o a reparaciones mayores en un inmueble. Hacemos una pausa, amigos, pero vamos a recordar que estamos conversando con Roberto Horta, abogado especialista en arrendamiento, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Área Metropolitana. En nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB. Ya venimos con más.